Hola, mi nombre es William Rimarachín Bautista, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Sapienza. En esta oportunidad voy a tener que exponer algunos ejercicios sobre el curso de Resistencia a Materiales, cuyo docente es ingeniero José Luis Católica Alca. Bien, el primer problema es el siguiente. Dice así: se tiene la siguiente viga, que como se muestra en la continuación, son los siguientes datos. Acá están representativas, pero los valores son los siguientes. La longitud L es 7 metros, A es 5 metros, B igual 4 metros, y las fuerzas son P1 2 kN, P2 2.5 kN, P3 3 kN, P4 igual a 3 kN. Y las distancias son x1 igual a 1 metro, x2 6 metros, x3 11 metros y x4 15 metros. La carga transversal de la viga está compuesta de una sección rectangular de aluminio con dimensiones T igual 2 pulgadas y B igual 10 pulgadas. En el extremo y en la viga es de perfil W 18 x 55 de acero unidas con soldadura, tal como se muestra en la figura 2. El modo de la elasticidad es de 70 GPa para el aluminio y 200 GPa para el acero. Nos pide determinar la fuerza cortante máxima y el momento máximo flector. También el esfuerzo máximo en el aluminio y el acero. También la cortante máxima en la soldadura que une el aluminio y el acero. Bien, ahora calculamos las reacciones. Mediante la estática se calculan las reacciones y el momento. Y se obtiene que la reacción AE y BE, en este caso BE es igual a 6.79 kN y AE es igual a 4.21 kN. Tal como se puede apreciar en la gráfica, ahí están las reacciones que ya hemos calculado. Y ahora, como existen las fuerzas puntuales y las reacciones, entonces calculamos la cortante máxima. Entonces la cortante se halla mediante las fuerzas puntuales. Entonces acá se hace las que van en negativa y la que la contrarrestan. Entonces acá se obtiene la gráfica de la cortante. Entonces ahora la cortante máxima es de 3.5 kN. Del mismo modo hacemos para el momento máximo. El momento cortante máximo se hace por método de áreas. Entonces calculando así por las áreas y se obtiene la gráfica como se puede apreciar, y entonces obtenemos que el momento máximo es menos 10.53 kN. Entonces en este caso solamente necesitamos el 10.53 kN positivo. Luego convertimos el material de aluminio a acero. Haciéndolo acá, la conversión, la altura vamos a disminuirlo. Entonces haciendo el cálculo respectivo se obtiene que la altura es igual a 0.70 pulgadas. Entonces ahora vamos a calcular la distancia del centro de gravedad tanto en X como en Y. Entonces de cada material, acá en este caso del perfil doble y de la rectangular. Entonces el centro de gravedad con respecto en X de perfil doble 5 y de rectangular. Entonces ya calculando todo el centro de gravedad tanto en X y Y, encontramos las áreas de cada uno y se multiplica por X y por A y Y por A, sumando el área total nos da 23,2 y el área total de X por A es 116. Y el de Y por A, el valor nos da que es 275.99. Luego calculamos el centro de gravedad general. Entonces acá nos da que en X es igual a 5 pulgadas y en Y es 11.89 pulgadas. Ahora calculamos la inercia total. La inercia total se da mediante la fórmula que es la inercia del perfil W y por el Steiner, que es igual al área del perfil W por la distancia al cuadrado, más con respecto al perfil rectangular. Entonces acá en este caso se utiliza la fórmula que es 1/12 por A por B al cubo más el área que es A por B por la distancia al cuadrado. Entonces, como ya hemos tenido todos
los datos, se reemplaza en la fórmula y se calcula, y entonces nos resulta que la inercia total en X es igual a 5.641 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Luego calculamos el esfuerzo máximo, que está dado por la fórmula del momento cortante en Y, el momento flector en Y por la distancia en X, sobre como el momento es en Y, entonces la inercia sería en Y. Ahora ya hemos tenido los datos respectivos y se reemplaza la fórmula y nos da que el esfuerzo máximo es igual a 5.637.52 kilopascal. De mismo modo se hace la cortante máxima, reemplazando en la fórmula todos los datos obtenidos y calculándolo nos resulta que el esfuerzo máximo es igual a 262.997 kilopascal. Ahora vamos a pasar a resolver la pregunta 2. Se aplica unas cargas P1 y P2, que P1 es 20 kN, P2 30 kN y P3 50 kN, con unas distancias de OF 3 metros, OH 4 metros, OG es igual a 5 metros. Aún dice, pero el perfil que nos dan es C por 10, que es 10 por 20, como se muestra en la figura 3. Ahora nos pide determinar la gráfica del eje neutro y los esfuerzos máximos producidos sobre el perfil. Y B dice ver si falla o no falla la viga, pero nos da como dato que el esfuerzo permisible es 40 megapascal. Entonces pasamos a la solución. Ahora acá está representando el perfil. Luego, entonces, como se sabe que el momento es fuerza por distancia. Entonces aquí haciendo los cálculos respectivos se tiene que los momentos son 120 en Z y en Y es 190 que en forma negativa. Ahora calculamos la fuerza axial que se obtiene de la sumatoria de las fuerzas P1, P2 y P3 y nos resulta que es positivo en X, que es 40 kN. Seguidamente analizamos los momentos producidos en cada punto. Entonces ahora calculamos qué sucede cuando las fuerzas se generan en cada punto. Entonces ahí vamos a analizar la compresión y tensión, tanto de A, de B, de D y E. Entonces luego calculamos los esfuerzos de tensión y compresión. Entonces acá, como ya sabemos que el esfuerzo de compresión se da por la fórmula del momento flector en X y por C en Y y sobre la inercia en X. Entonces, como ya tenemos los datos anteriormente, se reemplaza en la fórmula, se obtiene que el esfuerzo de compresión 1 es igual a 464.059 megapascal, que es igual al esfuerzo de tensión de ese mismo valor. También se hace del mismo modo para el esfuerzo de compresión 2 y la tensión 2. Entonces los resultados en el esfuerzo de compresión 2 es 2842.93 megapascal y el esfuerzo de tensión 2 es el mismo. Entonces el esfuerzo axial es igual a 40, representando la fórmula se obtiene que el esfuerzo axial es 10.54 megapascal. Ahora calculamos las inercias, el centro de gravedad total. Entonces el centro de gravedad total, como en X es simétrico, entonces Y es igual a 10 sobre 2, que en este caso es igual a 5 pulgadas. Entonces el centro de gravedad en X, utilizando la fórmula como es ancho por espesor del patín, todo por ancho de patín por 2 veces, que es tanto del superior y el inferior, todo entre 2, más el espesor del alma sobre 2, todo por espesor del alma por todo por el peralte menos 2 veces espesor del patín. Entonces reemplazando todo sobre el área, entonces reemplazando todos los valores obtenidos de la tabla y calculando respectivamente, se obtiene que el centro de gravedad en X es igual a 0.689 pulgadas. Luego calculamos los esfuerzos de tensión y compresión. El esfuerzo de compresión 1, luego también hacemos y acá ahora calculamos los esfuerzos máximos producidos sobre el perfil, tanto en B, A, E y D, tal como se sabe que el esfuerzo
en B es igual a el esfuerzo axial menos el esfuerzo de compresión menos el esfuerzo de tensión. Entonces, calculándolo, se obtiene que el esfuerzo en B es igual a menos 3312.15 megapascal. Del mismo modo se hace para cada uno de los puntos. Entonces ahí se obtienen los valores, como se puede apreciar en la imagen. Luego estos valores se representan en la gráfica, tanto en los puntos como anteriormente decimos A, B, E y D. Y acá se obtiene que en la gráfica el eje neutro, que es la unión de estos dos puntos donde intersecan. Entonces, para ser más precisos, se calcula dónde debe ir. Entonces el X, se calcula el valor de X, que en este caso nos resulta que X es igual a 0.742 pulgadas, y también del mismo modo calculamos Y, que es 0.574 pulgadas. Como se sabe que el esfuerzo máximo es igual a 8.933.23 megapascal, y entonces calculamos el esfuerzo de diseño para ver si la viga falla o no falla. Entonces, en este caso, calculándolo, el esfuerzo de diseño resulta que es 2.778.41 pascal. Entonces, convirtiendo a megapascal, se obtiene que es 2.78 megapascal. Entonces, para contestar la pregunta, se dice la viga no falla, ya que el esfuerzo máximo es menor que el esfuerzo de diseño. Ahora vamos a contestar la pregunta 3. Dice, si la siguiente viga mostrada en la figura 4, la cual está sometida a las cargas determinadas, demostrar solo si mediante métodos de integración y en función de variables K, A, B y P. Entonces nos pide determinar la ecuación de giro, la ecuación de la deflexión, los giros máximos, la ubicación del punto de deflexión máxima, la deflexión máxima. Vamos a dar la solución. Entonces acá hacemos digamos el cuerpo libre, los cortes respectivos. Entonces acá calculamos las reacciones de 1 y 2, y calculando por estática se obtiene que las reacciones reacción 1 más reacción 2 es igual a K por A más P. Entonces también hacemos, luego hacemos por segunda ley de Newton la sumatoria de momento, y despejando reacción 2 nos resulta que es 0.5 por A al cuadrado por Q más A por P sobre A más B. Y entonces, reemplazando reacción 2 en la ecuación 1, se tiene que la reacción 1 es igual a 0.5 por A al cuadrado por Q más A por Q por B más B por P. Ahora analizamos el corte de MM', que se tiene de X es menor que 0 y menor que A. Entonces ahí se ve gráficamente, la cara puntual es K por X por K, y la distancia total es X. Entonces la carga puntual está en la mitad, que es X medios. Entonces ahí existe una constante y un momento. Entonces, haciendo por la estática, se obtiene que la constante es R reacción 1 menos R por Q. Entonces el momento, despejando, se obtiene que el momento es igual a reacción 1 por X menos X al cuadrado sobre 2 por Q. Ahora calculamos el ángulo de giro, que es igual a X al cuadrado integrando el momento. Se obtiene que el ángulo de giro es igual a X al cuadrado sobre 2 por reacción 1 menos Q por X al cubo sobre 6 más C1. Como se sabe que X es igual a reacción 1 sobre Q, entonces el ángulo es el ángulo con respecto a R1 sobre Q es igual a 0. Entonces, reemplazando en la ecuación y despejando C1, resulta que C1 es
reacción 1 al cubo menos 3 veces reacción 1 sobre 6 por q al cuadrado. Ahora, reemplazando C1 en la ecuación, se obtiene que el ángulo es igual a reacción 1 por x al cuadrado sobre 2 menos q por x al cuadrado sobre 6 más reacción 1 al cubo menos 3 veces reacción 1 sobre 6 por q al cuadrado, todo por 1 sobre el módulo y 1 por la inercia. Entonces, ahora calculamos la deflexión, que es igual a la integral del ángulo de giro con respecto a la derivada de x. Entonces, resolviendo, nos resulta que es igual a reacción 1 por x al cubo sobre 6 menos q por x al cuarta sobre 6 más c1 por x más c2. Entonces, como se sabe que x es igual a 0 y y es 0, entonces despejando y calculando c2, nos resulta que c2 es igual a 0. Luego, entonces, la deflexión nos resulta que es 1 sobre el módulo y 1 por la inercia por reacción 1 por x al cubo sobre 6 menos q por x al cubo sobre 24 más c1 por x. Ahora analizamos el corte n a n'. Ahora ahí se representa que la carga puntual más la carga p y ahí la cortante más y también existe un momento. Entonces, por estática se obtiene que la cortante es igual a reacción 1 menos k por a menos p, y también calculamos el momento y nos resulta que el momento es igual a reacción 1 por x menos a por q por x menos a al cuadrado por q sobre 2 menos p por x más p por a. Ahora calculamos el ángulo de giro, que es la integración del momento con respecto a y. Luego, entonces, calculando, nos resulta que la deflexión es la reacción 1 por x al cubo sobre 2 menos q por a por x al cuadrado sobre 2 menos p por x al cuadrado sobre 2 más a por p por x más c3. Como se sabe que si x es igual a a, entonces q con respecto a x1 es igual a q con respecto a x2. Igualando los valores, sí, y despejando c3, nos resulta que es igual a al cubo por q sobre 6 más reacción 1 al cubo menos 3r1 sobre 6 por q al cuadrado más a al cuadrado por p. El ángulo de deflexión es igual a la integral del ángulo de giro con respecto a la derivada de x, que es toda esa expresión. Si a más b es igual a x y y con respecto a más b es igual a 0, entonces nos resulta que c es igual a 0. Luego la deflexión es igual a 1 sobre la inercia por la módulo y 1. Entonces todo por la reacción 1 por x al cubo sobre 6 más a por q por x al cubo sobre 6 más a al cuadrado por q por x al cuadrado sobre 4 menos p por x al cubo sobre 6 más ap por x al cuadrado sobre 2 más c3 por x. Ahora calculamos los ángulos máximos. Si x es igual a 0, entonces el ángulo máximo nos resulta que es x al cubo x1 reacción 1 al cubo menos 3 reacción 1 sobre 6 por e por i por q al cuadrado. Todo es en radianes. Si se sabe que a más b es igual a x, entonces reemplazamos y nos resulta que el ángulo máximo en 2 es igual a menos a cubo por q sobre 6 más reacción 1 al cubo menos 3 reacción 1 sobre 6 por q al cuadrado menos a al cuadrado p, todo por la 1 sobre la inercia por el módulo y 1. Seguidamente calculamos el ejercicio B, que nos pide el punto de la deflexión máxima. Como sabemos que la cortante es igual a reacción 1 menos q por x, igualamos a 0. Entonces nos resulta que, como sabemos que x es igual a reacción 1 sobre q, entonces x nos resulta que 1 sobre a al cuadrado más a por b más b por p sobre q. La deflexión máxima es igual a 1 sobre el módulo de 1 por i, todo por la reacción en 1, todo por la reacción 1 sobre q, todo al cubo, sobre 6, menos reacción 1 sobre q, toda la cuarta por q, sobre 24, más reacción 1 sobre q por c. Donde la deflexión máxima nos resulta que es 1 sobre
el modo de Young por la inercia, todo por la reacción en 1 al cuadrado sobre 6Q menos reacción 1 a la cuarta sobre 24, más reacción 1 sobre Q por C. Eso sería todo, gracias.